Éfeso era la principal ciudad de la provincia romana. Era una ciudad muy numerosa ya que su comercio era muy bueno. Contaba con un puerto y esto hacía que a la gente le gustara mucho comerciar en ella. Era muy famosa por ser un centro de adoración a la diosa Diana, diosa que representaba la fertilidad. El libro de Hechos capítulo 19 verso 35 nos comenta que Pablo tuvo dificultad en Éfeso. Cuando el apóstol comenzó a predicar sobre la idolatría en esa ciudad, se levantó una gran revuelta tratando de alejarlo. Ahí se encuentra una iglesia, un grupo de cristianos que había aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. En los comienzos de esta iglesia se nos menciona varios colaboradores como Aquila y Priscila, que viajaron junto con Pablo a Éfeso. Se nos menciona a Apolo y el mismo Pablo que trabajó 3 años en Éfeso y en 2 de esos 3 años enseñó cada día las Escrituras. Al visitar a los dirigentes de la iglesia cristiana en Éfeso, algún tiempo después, Pablo les advierte que incluso algunos de entre ellos comenzarán pronto a enseñar herejías. Hechos capítulo 20, verso 29 y 30 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Los cristianos en Éfeso escucharon y practicaron el consejo de Pablo. Unos 30 años más adelante, Jesús los felicita porque pusisteis a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y porque detestas el proceder de los nicolaitas, de los cuales yo también detesto. Jesús también lo felicitó por su conducta y paciencia en el sufrimiento. En el versículo 3 del capítulo 2 de Apocalipsis nos dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mí. La acción que realizan los cristianos en este versículo viene de la palabra labor, que significa trabajo arduo, hasta el punto de quedar exhausto, indicando así la perseverancia como característica de personas que no se desvían de su propósito, aún en medio de las pruebas, aún en las mayores dificultades y sufrimiento. Los cristianos en Éfeso le fueron fiel a Dios. Pero, ¿quiénes eran los nicolaitas? Aunque no hay detalle específico en el texto bíblico, la comparación con Balaán sugiere que los nicolaitas promovían una forma de comportamiento que incluían la participación en prácticas paganas, como la idolatría y la inmoralidad sexual. Esto sugiere una falta de distinción moral y ética entre los cristianos y los paganos en su entorno. Algunos estudiosos sugieren que los nicolaitas podrían haber defendido una doctrina que sostiene que la gracia o la fe en Jesús los libera de la obligación de obedecer la ley de Dios. Esto podría haber llevado a un pensamiento donde podían pecar deliberadamente con el comportamiento que era contrario a la enseñanza cristiana, practicando el adulterio y comer cosas sacrificadas para los ídolos. La carta primera de San Juan, capítulo 2, verso 4, nos dice con respecto a esto: si uno dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cualquier cristiano que piense y actúe así no tiene a Cristo en su corazón. Qué severas palabras de parte de Juan. Pero el Señor Jesús también se manifestó con severidad al decir que detestaba las enseñanzas de los nicolaitas. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen el mismo pensamiento? Al pensar y enseñar que la fe en Jesús nos libera de la observancia de la ley de nuestro Dios, y ven con liviandad la observancia de uno o más de los mandamientos que el Señor nos ha dejado para que guardemos. Por lo general, hoy en día los cristianos ven con tranquilidad la no observancia del 7º mandamiento, que se refiere al adulterio, o la no observancia del 4º mandamiento, que nos habla del día que Dios nos ha dejado para que lo adoremos, el 7º día, el sábado como día de reposo. Los cristianos habían estado viviendo, rechazando esta clase de enseñanza, y Dios los felicita por soportar y rechazar esa clase de actuar cristiano, que no representaba a Cristo. Pero había una exhortación que Dios les hace a los cristianos en Éfeso. Era
un consejo que ya Pablo les había dado en Efesios capítulo 5, verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. El apóstol los había motivado a vivir en el amor de Cristo. Pero en el libro de Apocalipsis el Señor les dice que habían perdido su primer amor. Dios le dice que conoce toda acción y pensamiento de los cristianos. Cuando Él le dice en el libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras, la palabra obra viene del griego erga, que significa acciones, actitud y pensamiento. El Señor está tratando de decirle a los cristianos que Él conoce y ve nuestras acciones y también con la actitud que nosotros realizamos nuestro servicio y adoración a Dios. Y les advierte que su forma de servir y adorar a Dios ha cambiado. Este cambio en los cristianos pudo haberse dado por la intensa persecución de los cristianos y la muerte de los apóstoles como mártires. Al ver esto, el amor que ellos experimentaron fue disminuyendo al punto de enfriarse. Y esto nos lleva a reflexionar y pensar en nuestra vida cristiana hoy en día. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida desde el momento que aceptamos a Jesús? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de sentir? Probablemente lo hacíamos sin prejuicios alguno. ¿El qué? El servir, el adorar a Dios, sin rencor alguno. Y cuando vinieron las primeras dificultades, diferencias dentro de la iglesia, nuestra forma de servir a Dios cambió. Dejamos de hacer, y aunque todavía vamos a la iglesia y le adoramos, no es igual como al principio. Dejamos de leer, dejamos de orar, perdimos interés de asistir a la iglesia, o más bien de participar de las actividades cristianas. Independientemente cuál sea la situación de cada uno de nosotros, Dios te dice, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, cambia. Como cristianos debemos de vivir el Evangelio amando a Dios cada día, buscando su presencia en cada momento de nuestra vida, leyendo su palabra, conociendo más a nuestro Maestro Cristo Jesús. La exhortación de Dios que hace la iglesia es: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra situación, a cambiar nuestra dirección. Y si nosotros reconocemos y cambiamos, el Señor nos da la promesa: al que venza, al que siga venciendo, al que siga perseverando, éste comerá del fruto del árbol de la vida, aquel del cual fuimos privados cuando el pecado entró a este mundo. Aunque tengamos fallas, aunque hayan dificultades, Dios nos da la oportunidad de reconocer y cambiar nuestra forma de actuar y de acercarnos a Él.